Tu rincón sonoro sobre servicios sociales, dirigido por Iker Usón. Las políticas sociales están íntimamente relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres. No solo por la injusticia social y política que supone la desigualdad que la mitad de la población, las mujeres, padecen, sino porque tras cualquiera de las realidades en las que desde lo social se interviene para prevenir o atajar, encontraremos que está presente esta desigualdad y siglos de machismo. Solo hay que querer buscarla y mirarla de frente. Además, si desde los servicios sociales aspiramos a promover el cambio social, la justicia, los derechos, la libertad, debemos admitir que si hay una filosofía que lo ha hecho, esa es la del feminismo. Como dice Marcela Lagarde, sin derechos de las mujeres no existen derechos humanos. La realidad ha mejorado mucho, pero los datos y los hechos, y no las percepciones y opiniones, son tozudos. Tozudos e injustos. Situaciones que se han vuelto habituales, como las de la violencia, pero a la que nunca tendremos que habituarnos. Para poner en valor todo lo conseguido, que no ha sido poco, y para comprender mejor nuestro momento, te animo a hacer un viaje a los inicios de las políticas de igualdad en Euskadi. ¿Quién mejor para hacerlo que la mujer que fue la primera directora de Emakunde y que desde este cargo se convirtió en un referente de compromiso para muchas y muchos en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres? Ella es Txaro Arteaga Ansa. Empezamos. Txaro, te llevo a 1975, Ciudad de México. La ONU celebra la primera Conferencia Internacional de la Mujer. Es mucho irnos para atrás, pero Txaro, ¿qué recuerdas? ¿Qué supuso aquella conferencia? Bueno, yo, ahora soy capaz de poner en perspectiva el asunto, pero en aquella época, en aquel momento no, y de hecho yo recibí esa información de los teletipos de la radio. Es decir, yo estaba leyendo los teletipos y recibí esa información. Entonces, claro, entonces no fui yo capaz. Primero porque no conocía la historia de las mujeres, ni conocía nada, y apenas sabía de feminismo, sabía muy poco. Claro, al poner en contexto las cosas, claro, era una época en la que la efervescencia era finales, claro, era el 75, pero ya desde finales del 69, del 68, yo creo que de mayo del 68 de París surgieron muchas cosas, llegaron muchas ideas, y entonces empezó a desarrollarse también aquí todo el antifranquismo, etcétera, y si te metías en ese mundo de alguna forma, claro, te llevaban unas informaciones, desde luego en mi caso, me llegaron como no sé cómo decirte, como de repente un cuestionamiento de todo lo que hasta entonces habías pensado y habías conocido, que claro, te exigía estar, digamos, abierta a muchas cosas, ¿no? Y claro, yo recuerdo la Conferencia Mundial de Pekín, que ahora ya soy capaz de situarla, como un hecho que me pareció increíble, o sea, me pareció raro que cómo se hiciera una conferencia mundial del mundo, en el mundo, para saber la situación de las mujeres en el mundo. Pero no hice un seguimiento así para decir... a detalle. A detalle, porque, claro, eso que yo tenía, digamos, la costumbre de todo aquello que a mí me servía, o sea, toda la información que yo recibía, todos los debates a los que asistía, todo lo que para mí era un conocimiento que me permitía avanzar y me permitía pensar y tal, pues yo lo transmitía a través de la radio, porque pensaba que lo que me servía a mí podía servir a las demás personas. No sé si era muy ingenuo, pero lo hacía así. Y entonces me preocupaba de buscar, etcétera, etcétera. Lo que pasa que para el 75 ya habían llegado aquí, o sea,
sea, yo ya había tenido relación con algunos grupúsculos, porque eran poquísimos, de mujeres feministas que ya se cuestionaban muchas cosas. De hecho, no sabría decirte cuándo escuché la primera vez la palabra feminismo, porque no lo sé, pero fue por esa época, fue a finales de los 60. Y me acuerdo que pasamos a San Juan de Luz a comprar El segundo sexo, que yo me lo leí, no entendí la mitad, o sea, pero lo tengo todavía ahí en la biblioteca, en dos tomos azules estropeadísimos. Pero sí aquellos pequeños escarceos, digamos, con el feminismo, con algunas mujeres que conocí, a las que entrevistaba. Y claro, a mí lo que me ocurría era que cada vez que hablaba de cuestiones que tenían que ver con las mujeres, tanto fueran mujeres feministas, explícitamente feministas, o sea, que se manifestaban como feministas, muy pocas, como otras que no lo decían ni posiblemente ni sabían que lo eran, pero que hacían muchas cosas, porque los grupos de mujeres, aquí había asociaciones de mujeres, bueno, en Donosti había asociaciones de mujeres de todo tipo, culturales y tal, que hacían muchas cosas. Entonces, claro, todo aquello suponía un cuestionamiento de todo que a mí me interpelaba. A mí todo aquello que tuviera que ver con las mujeres. Y yo recuerdo que pasé una temporada, pero muy larga además, diciendo, pues es verdad. Pues ¿cómo no me he dado cuenta yo antes? Pues esto y tal. Y entonces empezaba a tirar de los hilos, ¿no? De alguna forma. Claro, tuve la suerte de estar en la radio, de poder tener la posibilidad de estar en muchos foros, porque además en aquella época lo de la radio fue también otro proyecto muy interesante, que también de alguna forma era que te cuestionabas todas las relaciones de poder. Bueno, ahora soy capaz de decirlo, entonces no sabía, no era capaz, pero sí me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Y las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero relaciones de poder entre los pueblos, relaciones de poder, es decir, todas esas cuestiones, ¿no? Y entonces, pues eso, de alguna forma me interpelaban, y entonces yo seguía trabajando, y curiosamente después de 8 décadas sigo cuestionándome cantidad de cosas, y me doy cuenta que como que toda la vida he estado cuestionándome las cosas y poniendo encima de la mesa todo aquello que me resultaba, claro, porque las cosas no son cerradas, o sea, y el feminismo precisamente es una filosofía y un pensamiento político que está en constante evolución y tiene que seguir siendo así, es decir, para permitir cómo cambiamos o cómo vamos cambiando esta sociedad para que sea beneficiosa para todas las personas que vivimos en ella, ¿no? Para los hombres y las mujeres. Y bueno, el 75 lo que ocurrió fue la primera vez en la historia en la que se institucionaliza, en la que desde una institución, además del mundo, en las Naciones Unidas, se pone encima de la mesa la situación de los hombres y de las mujeres y la desigualdad que hay entre los hombres y las mujeres en el mundo. Quien auspició esta primera conferencia mundial fue Roosevelt, la mujer de Eleanor Roosevelt, que era la mujer del presidente Roosevelt, y bueno, fue por lo visto gracias a ella que se hizo esta conferencia mundial. Bueno, pero allí se pusieron de acuerdo en lo siguiente, en que todos los países tenían la percepción de que en sus países, en sus lugares de origen, había desigualdades en algunos sitios flagrantes entre hombres y mujeres. Pero, claro, no tenían los datos. Entonces, digamos que el trabajo que se dieron, los deberes que se pusieron, fue: de aquí a 10 años nos volvemos a juntar y hay que venir con los datos. Hay que saber dónde están las desigualdades en el mundo, porque es evidente que las hay, y entonces dentro de 10 años nos volvemos a juntar. Y después de 10 años, en el 85, ya hablaremos de ello, se celebró la conferencia en Nairobi, en donde llegaron los datos. Pero claro, ahora ya puesto en perspectiva, ves un poco la historia de las mujeres, porque claro, la cuestión era, claro, las mujeres a lo largo, claro, si empezamos a
a explicar. Bueno, yo quizá empezaría, fíjate, porque para entender lo que es el feminismo, lo que es la lucha de las mujeres, lo que es la lucha por la igualdad, creo que hay que partir de determinadas cuestiones que no se tienen en cuenta cuando se habla de estas cosas. De hecho, yo muchas veces oigo hablar de feminismo, oigo hablar de las mujeres y tal, y veo que detrás de eso no está, digamos, como la base de la desigualdad, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres a lo largo de la historia siempre han transgredido el papel que se les ha asignado. Pero claro, la cuestión es el sistema de género. El género, ¿qué es el género? El género es, que tanto se habla de género, lo que se construye sobre el sexo biológico. Es decir, hombres y mujeres nacemos con un sexo biológico y lo que se construye sobre ese sexo biológico culturalmente es el género. Es decir, mi género es el de las mujeres, el femenino, porque sobre lo que mi género biológico, sobre la biología, se ha construido todo. Es un constructo cultural el género al final. Entonces, los hombres y las mujeres, digamos que estamos situados en el mundo, de alguna forma, los hombres son resumiendo mucho, me resulta difícil resumirlo, claro, pero... Es tanto lo que nos puedes contar, pero ya te capto la idea de que más allá de la genitalidad con la que nace uno, por decirlo ya explícitamente, y concretarlo ahí sin ser excesivamente impúdicos, pero que a partir de ahí se construye toda una de ser y estar de lo que se entiende por hombre, de lo que se entiende por ser mujer, valores, roles, expectativas. Exactamente, sobre todo los roles y todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que después genera la desigualdad? Y como no se valora lo mismo el trabajo que hacemos los hombres y las mujeres, pues de ahí viene toda esa desigualdad. Bueno, entonces... de alguna forma, y por resumirlo mucho, el hombre es el proveedor y la mujer es la cuidadora. De una forma muy general, pero esto pasa en todos los países del mundo, de diferentes maneras, pero es así. Entonces, para que nosotras seamos cuidadoras, nos tienen que imbuir de determinado tipo de valores, etcétera, etcétera. Y a los hombres lo mismo, para que sean proveedores, les imbuyen de determinadas ideas y tal, que luego generan toda esta desigualdad, porque al no valorarse exactamente igual lo que hacen las mujeres y lo que hacen los hombres, pues es donde vienen las desigualdades, porque el hombre proveedor hay unos datos que yo recuerdo hace como 20 años o así, ahora ya tampoco habrán cambiado mucho, me imagino, que son datos de Naciones Unidas en las que explicaban que de todo el trabajo que se realiza en el mundo, porque en el mundo, para que el mundo funcione, tiene que realizarse una serie de trabajos, de todo ese trabajo que se realiza en el mundo, más del 80% creo que era, lo realizan las mujeres y sin embargo solamente poseen el 10% de la riqueza y de las propiedades del mundo. Y los hombres es al contrario, realizan el 20% del trabajo y poseen el 80% más de la riqueza y de las propiedades del mundo. Y ahí es donde están las desigualdades. El trabajo que realizamos las mujeres de cuidados, etcétera, no se valora exactamente que el cuidado que hacen los hombres. Bueno, entonces, digamos que es estructural. La situación de desigualdad es estructural. Y claro, si no lo cogemos desde ahí, luego todo lo que estamos hablando de cuestiones concretas, pues digamos como que son cuestiones que no te permiten ir al fondo de la cuestión, porque ir al fondo de la cuestión supone el cambiar muchísimas cosas. Claro, las mujeres a lo largo de la historia efectivamente han transgredido ese papel de cuidadoras, porque tantas mujeres, desde la mujer de Pitágoras, que era ella, por lo visto, la matemática estupenda, hasta yo qué sé, en todas las épocas ha habido mujeres que han transgredido. Pero ha sido individualmente, o sea, lo han hecho individualmente. Luego empezaron a juntarse por cuestiones, por intereses, ¿no? Por ejemplo, las sufragistas se reunieron para conseguir el derecho al voto, para una cosa muy concreta, y aquello fue una revolución y fue, bueno, tal. Las mujeres trabajadoras y tal, Alejandra Kollontai, todas estas mujeres se reunieron alrededor del trabajo remunerado. Entonces, siempre ha sido así. Entonces, claro, por primera vez en la historia,
se empieza empieza a plantearse que tiene que haber una intervención pública para que cambie esta situación. Una vez de tener los datos encima, es decir, llegamos a la conferencia de Nairobi y en la conferencia de Nairobi son apabullantes. O sea, no hay ningún país del mundo en donde exista una igualdad y además esto efectivamente es algo que tiene que, sin la intervención de la administración, no es posible cambiar esta situación. Y es de ahí, de Nairobi, de donde surgen las estrategias para cambiar, para institucionalizar la cuestión de la desigualdad entre los hombres y las mujeres en el mundo. Y entonces, hasta entonces, no había habido, no había ningún referente. Entonces, de Nairobi es donde surge Emakunde o los organismos. Porque se da un mandato, digamos, a las instituciones, que en nuestro caso llegaría hasta el caso del gobierno vasco, un mandato de un encargo, hay que hacer algo para revertir la situación. Desde las instituciones. O sea, ya no vale que cada cual por su cuenta, pues o asociaciones o grupos o grupúsculos. Es una política pública. Es una política pública. Entonces, es por primera vez en la historia la cuestión de la desigualdad entre hombres y mujeres es una exigencia pública y se empieza a trabajar. Bueno, entonces surgen los organismos de igualdad. Y entre ellos, uno de los primeros que en el Estado español surge es el Instituto Vasco de la Mujer, que luego se llamó Emakunde, y que según la ley, las mujeres que en aquel momento estaban en el Parlamento, muy poquitas, crearon un decreto ley y a través de ese decreto ley crearon el organismo de igualdad. Y ahí lo que eran 2 hojas de papel que ponía que había que conseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, en el político, en el económico, etc. Claro, ¿y esto cómo se hace? Estamos hablando de 1988. Exacto, 1988. 75 era la primera, hemos saltado al 85, segunda conferencia. Del 85 surge el mandato y entonces surgen las estrategias. Entre ellas surge un organismo que dentro del gobierno tiene que trabajar a favor de las mujeres. ¿Existían otros institutos de la mujer a nivel de comunidades autónomas? Cuando existía el de Madrid, el de Madrid y el de Barcelona, el de Cataluña surgió con nosotras y luego vinieron los demás. O sea, nosotros somos de los primeros. Y no teníamos apenas referentes, o sea, no teníamos, pero en el mundo, o sea, es decir, claro, el feminismo tenía 300 años de historia, pero claro, que había teorizado mucho, había muchos grupos, etcétera, pero no se había implementado en ningún sitio, y menos desde los gobiernos, o sea, cómo se podía hacer para cambiar las estructuras que tenía que hacerse para cambiar esta situación. Bueno, entonces nosotros nos encontramos con un papel, un pequeñísimo presupuesto, porque no sabían ni para qué se había creado esto, las cosas como son, excepto las personas que lo habían impulsado, entre las que yo estaba, pero curiosamente yo estaba desde como medio de comunicación, porque a mí era un tema que siempre me había interesado, en el que me había involucrado, en el que había trabajado a través de la radio bastante, pero como mujer que me preocupaba el tema y desde un medio de comunicación transmitía pues todo lo que a mí me llegaba, ¿no? Y entonces, claro, surge un organismo, entonces tardaron mucho tiempo en encontrar una persona para dirigirlo. Y de hecho, yo no es que no fuera la primera, es que fui la no sé cuántos, o sea, no fui ni la más alta, ni la más rubia, ni la más guapa, o sea, no me llamaron por eso. Porque antes que a mí llamaron a otras personas, lógicamente, que estaban en partidos políticos y tal, pero por diferentes circunstancias todas dijeron que no, en fin. Y llegaron a mí seguramente porque yo a través de la radio pues trabajaba mucho estos temas y tal. Y entonces cuando me llamaron, me acuerdo que Jon Azuba, que entonces era el consejero de presidencia, me llamó y fui a Ajuria Enea, que yo ¿No te sorprendió que te llama para ir a Ajuria Enea? Porque no irías todos los días. Sí. Efectivamente, o sea, no solo no iba todos los días, sino que yo creo que sigo siendo, después de 8 décadas de vida, sigo siendo un poco ingenua en algunas cosas y en otras, de repente tengo como un puño así de tac, que digo, me voy a lanzar. O sea, y bueno, pues me pareció raro
y mi marido me dijo, después me dijo, es que a mí ya me pareció que te llama, o sea, que no llaman a Julia Enea para... Pues ¿sabes lo que pensé? Como llevaban mucho tiempo que no se nombraba a nadie, dije, pues seguro que están preguntando a gente a ver si se nos ocurre, para que les den nombres y tal. Claro, para eso no te llaman a Julia Enea, pero yo entonces no sabía eso. Y era bastante ingenua. Y entonces fui y me dijo, Jon Azúa me dice, bueno, ¿y qué me dices? Y yo me quedé así, ¿de qué? Y dice, del instituto y tal. ¿Cómo del instituto? Y dice, sí, ¿no te han dicho nada? Digo, no. Y por lo visto, la persona o las personas que me nombraron, no sé quién exactamente, me tenían que haber avisado antes que me iban a llamar desde el Lehendakaritza para proponerme este puesto. Y nadie me había dicho nada. Entonces, claro, te puedes imaginar yo. O sea, lo primero que se me ocurrió, ni hablar. O sea, yo si no conozco la administración, yo nunca he estado en un sitio de estos, o sea, lo tuve clarísimo. ¿Cuántos años llevabas trabajando en la radio? En la radio, pues 25 años. Tú tienes toda una vida, sí, y además claro, que te quedaba otro tanto. O sea, sí, además yo en la radio, bueno, ese fue otro proyecto y ha sido un proyecto pero que eras estupendo. feliz, que no estabas buscando. No, estaba encantada de la vida yo, o sea, tenía mi familia, no sé, o sea, ni se me había ocurrido en la vida, o sea, una cosa de estas. Y le dije que no, y además le di varios nombres. Varios nombres, pues yo soy muy así, y di varios nombres de mujeres y tal, pero Jon Azúa me dijo, mira, me voy a Argentina con el Lehendakari ahora 10 días y cuando vuelva, tú piénsatelo, y cuando vuelva te vuelvo a llamar. Y yo volví toda convencida de que no, vamos, volví en el tren y vine a casa y les dije, estaban mi hija y José, mi marido y mi hija, y les dije, fíjate lo que me han dicho y tal. ¿Y qué les has dicho? Me dijo José. Pues que no, que les voy a decir, o sea, que no conozco la administración ni nada, y me dice, oye, hace 7 años nadie conocía en este país la administración. O sea, todo el mundo ha aprendido, y tú puedes aprender perfectamente. Claro. Si dices que no, dilo porque tú quieres, no quieres hacerlo, pero no porque pienses que no vas a poder hacerlo o lo que sea, porque yo creo que sí puedes hacerlo. Y si quieres que te diga la verdad, en aquel momento hasta me fastidió un poco. Sí, porque pensé, en vez de decirme, oye, pues no te vayas, porque tenía que ir a Vitoria y tal, y no te vayas, si te necesitamos, y este tipo de cosas muy, muy de señora claro, con una mentalidad que todavía hoy me pueden pasar montones de cosas de estas, pero bueno, y dije yo, pues hoy hasta me molestó un poco, pero lo pensé un poco y dije, voy a preguntar. Y entonces pregunté a amigas mías, a compañeras de la radio, incluso a mujeres que estaban entonces en política y estaban y tal. Y bueno, recibí de todo, respuestas, pero en general me animaron. Ahondaban en el por qué no. Sí, efectivamente. Y yo, en un momento determinado, hice el chip ese que suelo tener a veces. Y dije, oye, ¿por qué no? Si tampoco pierdo nada, si yo feminista soy, o sea, y quiero, o sea, no sé cómo se tendría que implementar esto, pero bueno, puedo intentarlo. Y entonces, la verdad es que fui osada, o sea, de lo más osada fui. Pero luego tuve la suerte de que Jon Azúa me puso al lado a una mujer que conocía muy bien la administración, Itziar Fernández Mendizábal, que conocía muy bien la administración, y entonces, digamos que conocía esa parte que yo no conocía. Hacer un buen tándem. Para hacer un buen tándem. Y yo creo que hicimos durante muchos años un buen tándem. Nos respetamos la una a la otra, pero cada una hizo un poco como su trabajo. ¿Tú crees que a ti te nombra Ardanza como Lehendakari? ¿Tú crees que Ardanza, cuando nombró a otros consejeros, se hicieron la misma pregunta que tú? ¿Se sintieron impostores? Seguro que no. Yo creo que hay un elemento de género ahí muy claro, ¿no? Es clarísimo. Yo creo que todavía hoy las mujeres seguimos cuestionándonos nuestras capacidades y la posibilidad de hacer algunas cosas que no hemos hecho nunca o que todavía. O sea, y hay que decirle a las mujeres que pueden hacerlo todo. Qué bien que tu entorno supo trasladarte al menos en formato de pregunta y por qué no, ¿no? Sí. Qué importante también a la hora de tomar las decisiones. Y en este caso, pues puede haber muchas mujeres que están escuchando esto y que digan, claro. Exacto. Y otra cosa, que después, que yo fui para 2 años y me quedé 17, claro, que tuve a mi marido apoyándome.
O sea, eso es muy importante a la hora de que tomes determinado tipo de decisiones. Y más de este que calado. Tengas al lado a personas que verdaderamente te apoyen y que te permitan pues ser tú misma y que te ayuden a ser tú misma, o sea, y que te ayuden a trabajar. Eso me parece importantísimo. Bueno, entonces estamos en que en Nairobi nos surgieron esas estrategias. Pero estáis tú y Itziar. Itziar, exacto, con una mesa y un bolígrafo. O sea, ¿Y champonas? Muy pocas. Y gracias a que Itziar tenía experiencia y hizo que subieran el presupuesto y tal y cual, porque después ya no puedes más que un tanto por ciento al año. Esas cosas no sabía yo. ¿Crees que el Parlamento Vasco sabía en su momento lo que iba a ser, lo que podía ser Emakunde? No tenía ni idea. Pero no solo el Parlamento Vasco, yo creo que la sociedad vasca en general no sabía que era esto. O sea, porque casi no lo sabíamos nosotras. O sea, pero sin embargo tuvimos la visión o sea, nos cuestionamos muchas cosas y tuvimos la visión porque podíamos haber hecho políticas públicas directamente, porque hubo algunos organismos que optaron por ello. Y nosotras vimos claro que nosotros tenemos que ser un organismo de impulso y que quien tuviera que poner en práctica las políticas de igualdad tenían que ser quienes eran competentes en los temas. Y lo que nosotros teníamos que hacer era, por un lado, crear las estructuras, por otro lado, vestir eso desde un punto de vista ideológico o cómo tenía que hacerse y ir formando a las personas que tuvieran que trabajar en esos temas, porque éramos muy conscientes de la falta de formación que teníamos todas y todos en este tema. Por eso nosotros muchísimos años organizamos muchísimos congresos, muchos seminarios en todos los ámbitos para ir formando, creando una especie de magma que permitiera que luego todo esto se fuera creando. Entonces, por un lado, creamos las estructuras dentro de la propia administración, primero en el gobierno, luego las diputaciones, los ayuntamientos. Es decir, hoy en día, esto que existe hoy día, que todos los ayuntamientos, diputaciones y tal tienen organismos de igualdad, que lo harán mejor o peor, pero bueno, está estructurado. Y luego, me acuerdo que impulsamos dentro de la propia universidad un máster en cuestiones de género para ir formando a gente que desde esas estructuras luego pudiera trabajar estos temas. Y luego lo que hicimos también es formarnos nosotras mismas, porque yo tuve mucho cuidado de que nuestro pequeño equipo, que era muy pequeño, pero era muy implicado y tenía mucha convicción, o sea, no era gente que estuviera en la administración por estar en la administración, sino que de verdad estaba implicada en el tema, se formara mucho y tuve mucho cuidado de que estuviéramos mucho en el mundo. Y de hecho trajimos aquí a la Comunidad Autónoma Vasca, yo creo que a todo el mundo que tuviera algo que decir en este tema, desde donde fuera, desde Canadá, desde donde fuera. Y muchas personas hoy día me dicen que como lo que aprendieron o sea, muchas comunidades autónomas venían a las cosas que organizábamos nosotras precisamente para aprender. Y a mí eso me parecía muy bueno porque creía que todo el mundo tenía que aprender en este tema, ¿no? Y entonces, bueno, pues... ¿Teníais alguien para copiar? ¿Imitabais de alguien? ¿Todas empezando? Sí. ¿O hablabais con las catalanas, hablabas con las madrileñas? Hablábamos con todo el mundo. Nosotros hablamos con todo el mundo. O sea, hablamos con todo el mundo. Y procurábamos recoger, digamos, de todo lo que... Por ejemplo, me acuerdo que solíamos ir todos los años, las Naciones Unidas todos los años realiza alrededor del 8 de marzo una semana de una conferencia en donde nosotros asistíamos todos los años. Todos los años asistíamos. Y entonces solíamos ir, porque había muchos debates, tanto de políticos, había, digamos, dos foros, uno el político y otro el de asociaciones o entidades. Entonces nos repartíamos y íbamos a ver qué es lo que se hacía en el mundo para nosotros recoger y hacer lo que nos sirviera a nosotras y tal. Entonces me acuerdo que una vez, fíjate, cuando ahora se habla de presupuestos con perspectiva de género, pero entonces, o sea, no habíamos oído hablar, no sé de qué años te estoy hablando, pero
de esta historia. Y me acuerdo que Ana Alberdi estuvo en un foro en donde se habló de esta cuestión, que había unas personas en Escocia que eran de la universidad que estaban trabajando esta cuestión. Porque claro, era muy importante saber qué es lo que dedicas a cada una de las cuestiones en dinero, o sea, porque eso es al final lo que mueve todo. Entonces, me acuerdo que Ana me dijo, oye, mira, esto ha habido esto y tal, ¿y quién es esta señora? Indagamos y nos enteramos de quién era, y era una señora escocesa que estaba en un organismo de la ONU de no sé dónde. Nos cogimos un taxi las dos, nos fuimos allí y esta señora, que no sabía ni dónde estaba Euskadi, no tenía ni idea de nada. Bueno, a los 2 años Ana consiguió convencer a esta señora para venir a la Comunidad Autónoma Vasca. Conseguimos que Ibarretxe hiciera un foro en el que estuvieran muchos consejeros, incluso viceconsejeros, incluso algún consejero, para que supieran que cuando planteáramos esta cuestión de perspectiva de género en los presupuestos, supieran de qué estábamos hablando. Y supieran desde arriba, no el que venía a plantear cuestiones de su departamento, pero que era el último que le hacían caso porque este era un tema que no era muy importante, ¿no? Mucho menos que cualquier otro, como economía o no sé qué. Eso es lo que pensaban ellos, claro. Es curioso que una cuestión que compete a la mitad de la población del país no se considere como una cosa importante, ¿no? Pero bueno, es una falta de conocimiento. Un ejemplo de cuestiones de las que siempre que podíais captabais la idea y la traíais. Y a los 2 años vino esta señora aquí y dio una clase magistral al Lehendakari y a los consejeros. Bueno, eso es un ejemplo de muchísimas cosas que hacíamos en este tema. Porque era muy importante, porque nosotros teníamos que, por un lado, trabajar en la propia administración y estructurar en la administración. Por otro lado, trabajar con las asociaciones, con los estos sociales, ¿cómo se llaman? Los asociaciones de mujeres, movimiento de mujeres. Con el movimiento de mujeres y con los sindicatos, partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero el tema de las asociaciones de mujeres era muy curioso, porque nosotros, cuando intentamos saber, bueno, ¿qué interlocución tenemos? Como interlocución, nosotros teníamos que tener una interlocución con las mujeres. ¿Pero con qué mujeres? Claro, si las mujeres no estaban organizadas de forma que pudiéramos tener esa interlocución vis a vis, ¿no? Entonces, de hecho, el gobierno, la lista que tenían de asociaciones no era un listado por género, por nada, ni por sexo, ni por nada. O sea, era por, yo qué sé. Y entonces, lo que hicimos fue, durante 2 años, un equipo estuvo recorriéndose toda la comunidad autónoma, pueblo por pueblo, para saber qué asociaciones de mujeres había, a ver qué realizaba cada una, porque eran muy diversas. Había mujeres que eran amas de casa, otras que eran, yo qué sé, de tipo cultural, otras socioculturales, otras, bueno, de diferente tipo, ¿no? Y entonces fuimos haciendo eso, hicimos una agenda de asociaciones de mujeres para que luego ellas, además, con teléfonos, nombres y tal, para que entre ellas también pudieran comunicarse, ¿no? Y luego empezamos ya, bueno, fue un proceso, ¿no? En el que, hasta que se creó la comisión consultiva, en donde, bueno, pues, y ahora todavía sigue el desarrollo. Ahora celebran el 25 aniversario de la creación de la comisión consultiva, que tenía, en el Consejo de Dirección de Emakunde, tenía también su interlocución. O sea, también era una de las personas que estaba, porque nosotros veíamos claro que las asociaciones de mujeres, las mujeres en general, tenían que tener una interlocución con Emakunde, porque nosotros lo que teníamos que hacer era recoger las demandas de las mujeres para después poner en práctica políticas concretas que pudieran cambiar esa situación, ¿no? Bueno, entonces, de alguna forma sí que tuvimos esa primero, formación, estructurar, luego formar a la gente y después plantear las interlocuciones con diferentes grupos, etcétera, para poder desarrollar esas políticas. A la vez, nosotras desarrollamos, digamos, todo un corpus de ideas y tal, que permitió, nosotros sabíamos perfectamente que, de hecho, al principio ni se nos ocurrió crear una ley de igualdad, al principio, y de hecho tardamos 15 años en hacer una ley de igualdad, porque empezamos... porque éramos muy conscientes de que ni se sabía de qué estábamos hablando muchas veces. Entonces empezamos haciendo planes de acción.
que no eran, digamos, de obligado cumplimiento, pero sí iban formando y haciendo que la gente empezara a poner en práctica determinado tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, desde no ver, mira, te puedo contar un ejemplo que me acabo de acordar, que me acuerdo que una de las veces que planteábamos, porque en esa estructura que montamos, todos los años nos reuníamos con los departamentos del gobierno y les poníamos deberes de alguna forma, les decíamos, pues esto y esto y esto y esto. Entonces, pues bueno, la persona que venía en relación con el departamento, pues luego intentaba poner en práctica dentro de su departamento, etcétera. Entonces, claro, yo me acuerdo que, por ejemplo, uno de los primeros años dijimos, mirad, porque nadie discriminaba en función del sexo, nadie discriminaba. Nosotros, ¿cómo vamos a discriminar? O sea, no discriminaban. Pero los datos, todos los datos que tenían de la gente a la que atendían, con la gente con la que trabajaban. No, ni siquiera eso. O sea, simplemente en su cabeza no entraba eso, que hubiera discriminación. Y me acuerdo que el Departamento de Cultura, dijimos, vamos a hacer un ejercicio, traernos una parte del presupuesto en el que vayáis a intervenir y vamos a trabajar esa parte del presupuesto, a ver si discrimináis o no discrimináis. Entonces lo estudiamos y vemos a ver si se discrimina o no. Y entonces me acuerdo que el Departamento de Cultura puso como ejemplo, como trabajo a realizar, la discriminación que se realizaba en el deporte. Que hacían ellos daban subvenciones a los clubs deportivos. Entonces nosotros no discriminamos, porque nosotros damos subvenciones a los clubs deportivos. Claro, cuando durante todo el año estuvieron viendo el trabajo que realizaban, se dieron cuenta de que daban a los clubs deportivos, pero los clubs deportivos luego ellos hacían lo que querían con el dinero. Y entonces daban el 99% a los hombres y el 1%, si es que lo daban, a las mujeres. Con lo cual estaban discriminando de base. O sea, claro, cuando se dieron cuenta de eso, pero como eso te voy a decir en todo, o sea, en todo. Y era empezar, o sea, hasta ese punto tuvimos que empezar a trabajar. O sea, hasta el punto de no ver, de intentar poner las gafas de ver, las gafas de ver, que no es nada fácil, o sea, porque no es nada fácil porque, como dice Marcela Lagarde muy bien, no se sabe de feminismo hasta que no se estudia feminismo. Ajá. Y es verdad, porque tú que estás hablando, estás diciendo una palabra y si preguntas a alguien, bueno, ¿y para ti qué es el feminismo? O sea, no te sabrán decir posiblemente, o te dirán generalidades, o te dirán cosas. Entonces, claro, esto ha sido un trabajo de mucho. Y había gente que percibís que en cuanto se daba cuenta que había que ponerse unas gafas que hacían ver la realidad de otra manera, no querían ponérselas. Primero, no querían ponérsela y segundo, no podían ponérsela muchas veces. Uh-huh. Porque quienes tenían encima, muchas veces, no eran capaces de ver y no es fácil hacer ver determinado tipo de cosas. Y luego hay muchos intereses de por medio. Muchísimos intereses de por medio. Y luego ha habido un desprestigio tal del feminismo interesado totalmente, que claro, también de alguna forma hay mucha gente que no quiere que se le... todavía hoy, a pesar de que hoy día yo creo que en muchos foros ya se ha adquirido un prestigio, yo sigo con el libro de Susan Faludi, que en el 88 o por ahí escribió sobre la reacción en contra que hubo en Norteamérica cuando hubo un avance del feminismo. Hubo una reacción en contra, escribió un libro sobre eso estupendo, pero que hoy lo podíamos perfectamente poner encima de la mesa y decir que pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cuestiones que dirimir aquí. Una de las cuestiones es que los cambios estructurales son muy difíciles de hacer y hay que tener una fuerte convicción para poder realizarlos. Es decir, yo recuerdo cuando la gente solía bromear con en vascos y vascas de Ibarretxe. Solía bromear. Ahora es difícil la persona que esté en política y que sepa que tiene que no haga un uso inclusivo del lenguaje. Exactamente. Pero en aquel entonces, y él lo hacía deliberadamente porque sabía que un lenguaje no sexista visibilizaba a las mujeres y que era importante esto, aunque la gente no lo supiera, visibilizar a las mujeres a través del lenguaje, ¿no? Esto nos podía dar para 20 charlas, pero bueno. Claro. Pero la cuestión es que
la convicción, el que la gente esté convencida de las cosas es muy importante a la hora de defenderlas, porque ya te buscarás luego. Hay un cuestionamiento, por ejemplo, yo cuando se habla de igualdad, muchas veces me suelo cuestionar la gente que entiende por igualdad, ¿no? Porque muchas veces la gente en aquellas épocas y todavía hoy entiende por igualdad que las mujeres queremos ser iguales que los hombres. Claro, eso no es así, en absoluto. Yo creo que el sistema de género es un sistema que nos sitúa a los hombres y a las mujeres en diferentes papeles y después nos prepara para ellos, y eso genera las desigualdades. Pero es que, claro, las mujeres hemos hecho, digamos, un camino. Las mujeres nos hemos sentido... hay un malestar difuso entre las mujeres, difuso y no difuso, pero difuso también. Entonces, sobre ese malestar, nosotros hemos sido las guardianas del bienestar, pero claro, ¿a costa de qué? A nuestra costa. Entonces, el que todo eso se cuestione es algo, porque hay que cambiar tantísimas cosas, que hay que tener una convicción muy, muy fuerte en estas cosas. Entonces, antes te empezaba a decir lo de la igualdad y no te he conseguido, porque yo lo que creo es que las mujeres hemos hecho este viaje, digamos, y hemos cuestionado nuestro papel en el sistema de género. Pero los hombres no se han cuestionado todavía su papel en el sistema de género. Entonces, las mujeres estamos cambiando, y estamos cambiando mucho. Pero los hombres no están cambiando tanto. Entonces, ellos también, los hombres, tienen que ser... yo oigo a muchos hombres, yo también soy feminista. No, si tú no tienes que ser feminista, las feministas somos nosotras. Es decir, el feminismo se creó y sigue siendo una filosofía y un pensamiento político que es para liberar a las mujeres. Los hombres tenéis que liberaros también de lo que el sistema de género ha hecho con vosotros. O sea, os ha obligado a una manera concreta de ser hombres. De ser hombres, etcétera, etcétera, y no os permite la libertad de ser lo que queréis. Entonces, los hombres todavía no se han cuestionado. Claro, es normal también, porque son quienes mandan. No nos va tan mal. Efectivamente. El reparto que hay no nos va tan mal. Exacto. Y por decirlo suave, claro. Exactamente. Y entonces, todo este tema de la violencia contra las mujeres, del maltrato, todo eso viene de ahí. Es decir, de ese pensamiento, de esa idea que son los dueños del mundo y son los dueños de las mujeres también. Claro, y de ahí viene, claro, en algunos países del mundo, en algunos lugares más desarrollados, pues tenemos la suerte de poder, digamos, estar algo más avanzados y avanzadas. Pero claro, vete tú a otros países del mundo, que lo estamos viendo. Es decir, entonces, no se ha avanzado tanto ni en muchos países del mundo, que es flagrante y evidente, ni en otros en donde hacemos como que, pero que en realidad tampoco lo tenemos muy introducido. No tenemos la convicción. Y es también porque no tenemos el conocimiento. Y segundo, porque son relaciones de poder que son muy difíciles de romper. Y quien tiene el poder no lo va a dejar de cualquier forma. Ahora, también creo, a pesar de que a veces te entra, dices, dices, yo sé que esto es así, ¿no? Pero yo creo que este magma que hemos ido creando con toda la formación, con todo el cuestionamiento, como bueno, hoy hay libros, hay para leer, hay gente estupenda, o sea que en aquella época no teníamos nada, o sea, generamos desde Emakunde, generamos todos los congresos que realizamos, cantidad, o sea, todo está escrito, o sea que quien quiere puede leerlo, o sea, y quien quiere puede trabajarlo. Entonces, pienso que hemos avanzado mucho en esos temas, pero hay mucho peligro, lo que tú dices, el creernos, y precisamente este tipo de intervenciones como el del gobierno puede ser un dato de creerse que, bueno, ya está hecho todo, o sea, ya está hecho. Y luego oyes en los medios de comunicación, etcétera, oye, ¿y qué estamos haciendo mal? Tantas mujeres muertas, tanto no sé qué. Y digo, pues que no estáis yendo a la base de la cuestión. Mucho por hacer. Y que no estáis yendo a la base, es que lo que hay que resolver es la desigualdad. Es decir, hasta que no resuelvas la desigualdad y no resuelvas lo que
que hombres y mujeres han desarrollado en su proceso de socialización y no de alguna forma deconstruyas todo lo que has construido en ese proceso, y para eso además tienes que saber, o sea, tienes que ponerte las gafas esas en las que, o sea, estás hablando de ti, pero yo misma, o sea, me veo muchas veces de hecho, yo creo que, bueno, hay una palabra que suele decir Marcela Lagarde que a mí me parece muy bueno, que me parece muy interesante, que de alguna forma explica el que cómo las mujeres de hoy vivimos, ella tiene una palabra que ahora no me acuerdo, vivimos, o sea, parte de nosotras está en lo antiguo, en nuestras madres, en lo que nos sale de las tripas, o sea, de alguna forma, porque lo hemos aprendido y lo hemos vivido y tal, y otra parte, digamos, está avanzando, o sea, entonces vivimos las dos dentro de esto. Pues en los hombres lo mismo. Entonces yo recuerdo que hicimos un congreso sobre la masculinidad que fue bien interesante, porque yo entonces me enteré que había aquí hombres, algún grupo de hombres. Yo creo que se fue en el Cursal. Exactamente. Yo sí creo que la vez que nos vimos por primera vez, ¿sí?, para preparar y tener un primer contacto para el podcast, creo que te contaba que yo fue de los primeros. Creo que había dado algo en la universidad y luego participé en aquel congreso y a mí me impactó muchísimo. Te voy a decir que incluso el propio concepto. Claro. De masculinidad, que no sabía yo muy bien a lo la que nueva iba, masculinidad, ni nosotros y recuerdo tampoco. los datos que había entonces de distribución del tiempo. Sí, claro. Que era, por ejemplo, pues a la hora de hacer las compras, pues los hombres eran los que más participaban porque es en el espacio público, porque van con el automóvil, porque tal, pero luego hay otras labores. Y la verdad es que entonces sí que, yo más que ponerme las gafas, no las usaba, pero si las hubiese usado era como que se te caían. Claro. Pero es verdad que luego hay otro elemento que es mucho más difícil, ya no solo de darte cuenta, sino que es cuando ya tienes que cambiar aquellas situaciones en las que tú eres consciente, que ejerces poder, lo quieres quitar. Y eres protagonista y tienes tú que hacerlo, o sea, y te supone sacrificio, te supone, bueno. Pero que aquel tema también fue de cuestiones que ya promovió Emakunde. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque veníamos ya mucho tiempo haciendo congresos sobre, me acuerdo cuando hicimos un congreso sobre algo que ahora se habla muchísimo y que entonces me acuerdo que una periodista me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es la conciliación? Hicimos un congreso sobre la conciliación y nos trajimos gente de los países del norte, de Dinamarca, de donde considerábamos que estaban haciendo mejor todo este tema de la conciliación y tal. Y me acuerdo que nos miraban así como diciendo, ¿estas qué estarán diciendo? O sea, que con mala cara y todo. Y claro, y ahora todo el mundo habla de la conciliación. O sea, y nosotros hicimos un congreso sobre eso, que estará escrito porque lo publicábamos todo. Y llevábamos mucho tiempo haciendo cosas sobre determinadas cuestiones, ¿no? Pero en un momento determinado yo me acuerdo que pensaba, bueno, las mujeres estamos avanzando muchísimo y nos encontramos con que los hombres nos están mirando con ojos de, o sea, los estupendos de la muerte, o sea, los que queremos muchísimo, los que tenemos al lado y los que son súper majos y los no sé qué, pero no nos entienden, o sea, no están entendiendo lo que estamos diciendo. Entonces, tenemos que empezar a ponerles a ellos delante del espejo y decirles, oye, si no me tienes que mirar a mí, yo necesito cómplices, es verdad que las mujeres necesitamos, en el feminismo, necesitamos, no feministas, porque no lo van a ser nunca, somos las mujeres las feministas, pero necesitamos cómplices para cambiar la sociedad. Los hombres tenéis que hacer el mismo camino que hemos hecho las mujeres, pero desde vuestra masculinidad, es decir, lo que os ha limitado esa masculinidad y esa exigencia. Entonces, a mí eso me parece muy importante. Yo creo que ahora se está haciendo, porque te acordarás en ese congreso, trajimos a unos hombres de Canadá, canadienses, porque tenían una red de hombres contra el maltrato o la violencia contra las mujeres. Cierto. Y nos pareció muy interesante que vinieran a contarnos y a contar a nosotros. Y en concreto de ese tema. Claro. Que no era solo de la desigualdad, sino que era del meollo de la violencia. Claro, porque al final el tema de la violencia y el maltrato hacia las mujeres es el último eslabón de la cadena, porque hay muchos grados de maltrato y todas y todos ejercemos el maltrato de una manera o de otra. Entonces, y además no sabemos, o sea, no nos damos cuenta, porque nadie nos lo dice, porque no reflexionamos, porque se ha naturalizado. Exactamente, se ha naturalizado. Y además tenemos no sé si suerte o mala suerte, entre comillas, de que sea eso naturalizado. Entonces todo el mundo habla de feminismo, de igualdad, de no sé qué, no sé cuántos, pero en realidad
sabemos muy poco, lo llevamos muy poco a nuestras vidas. Entonces, toda esta cuestión de, claro, la demanda esa incansable a las sostenedoras de la vida, que somos las mujeres, sigue existiendo. Yo veo abuelas así, a manta, o sea, cuidando encantadas de la vida a sus nietos durante las 24 horas del día, nietos y nietas, hijos e hijas, y siguen ejerciendo ese trabajo, y están encantadas porque es lo que les han dicho que tienen que hacer. O sea, que tienen que entregarse a los demás. Entonces, claro, es un despropósito tal, o sea, que dices, Dios mío, afortunadamente hoy día yo a veces hablo conmigo misma y con los medios y con todo, cuando veo a señoras estupendas, digo, señoras, mujeres sabias, o sea, periodistas jóvenes que están preparadas y que lo están haciendo muy bien y que sacan muchos temas, y me parece estupendo. Lo que pasa es que al lado tienen, o sea, toda esa otra... ¿qué diría yo? Eso que esa nebulosa que no nos permite ver y que es muy difícil. Yo creo que ahora, no sé si es deliberado, posiblemente es deliberado, hay una falta de, a ver, ¿cómo diría yo? No hay mucha... o sea, no se entiende bien, hay mucha... Espera, ¿confusión? ¿no? Eso es, perdona. Hay mucha confusión sobre estos temas. No sé, yo trato de explicarme porque entiendo que no es fácil, en pocas palabras, porque yo intento resumir y me cuesta mucho resumir. Entonces, es verdad que hay mucha confusión, a veces deliberada, sobre este tema, precisamente porque, claro, cuanto más confusión haya, cuanto más se peguen las mujeres, porque unas son de no sé qué, no sé cuántos, menos se avanza. Claro, y es verdad que como el feminismo, afortunadamente, está en continua evolución, tiene que estar cuestionándose constantemente a la sociedad en la que está viviendo. Entonces, claro, luego se generan cosas, cuando todo esto lo llevas a lo privado, a la persona con la que convives, a las criaturas, etcétera, etcétera, pues claro, ya se genera ya un rollo que no sabes ni por dónde salir, o sea, pero bueno, yo tengo la confianza en que yo también pienso que las personas tenemos nuestra parte, pues queremos entendernos, o sea, además necesitamos entendernos, o sea, y como necesitamos entendernos tenemos que conocer lo que nos pasa. Entonces, yo creo que afortunadamente, últimamente, yo estoy leyendo ahora un libro muy interesante que se titula, ¿sabes cómo se titula? Espera, lo tengo encima de la mesa. Pues sí, hombre, cógelo tranquilamente. Sí, hombre, sí. Si esto es lo bueno del podcast, aquí se puede improvisar sin ningún problema. Y más para el título de un libro, o sea que... Intensas. Intensas, de Ana Requena Aguilar. Venga, pues vamos a hacerla... Sí, bueno, es que me pareció muy interesante porque también dije, demonio. O sea, que antes decíamos que era antes se decía, para desprestigiarnos a las feministas y tal, se decía que éramos, o sea, que ejercíamos violencia, o sea, que éramos violentas, o sea, que era... agresivas, ¿no? Agresivas. Eso es, agresivas. Y entonces, claro, lo de ser agresivas tiene una connotación muy negativa, Y entonces ahora dicen que somos intensas. Y entonces parece que no tienen no lo he leído todavía. Connotación negativa o tan negativa. Tan negativa, pero sí lo tiene, y me lo voy a leer, claro, estoy en las primeras páginas. Pero leí ¿cómo se dice? La contraportada y tal, y dije, hombre, porque además dije, jolín, a ti en tu vida, a mí muchas veces me han dicho eso de intensa, o sea, porque es verdad que explicando las cosas soy muy intensa. Creo que la gente que te escuche por primera vez se dará cuenta de ello, pero lo digo como algo positivo, Ya, pero sin embargo, esta señora, que no sé, cuando lea el libro ya te diré, o sea, plantea como ese... ¿Cómo vamos el tema de la reacción, ¿no? ¿Cómo se va todo configurando para ir de alguna forma
seguir con el desprestigio hacia el tema. ¿Te parece que hay toda una campaña, una serie de acciones deliberadas para confundir, para desprestigiar? Sí, eso es. Y entonces, pero es importante que esta señora, no sé quién es, haya escrito este libro, pero como está viendo un montón. O sea, yo tengo una mesilla así de libros interesantísimos de señora. Yo vieja, que me encantó de esta, además le conozco a la autora, no, catalana, esta, ¿cómo se llama? Bueno, es igual. Yo vieja. Es que ahora y hay entonces, un montón. que me encantó, dije yo, claro, yo soy vieja, reivindico la vejez y además, no sé, de alguna forma estoy orgullosa. O sea, no todo el mundo puede llegar a vieja. O sea, y te liberas de muchas cosas, pero hay gente que reflexiona sobre estas cosas y que escribe y que tal. Y es importante que la gente, o sea, que las personas, yo me dirijo más a las mujeres porque, lógicamente, pero me interesa también mucho el trabajo que están haciendo los hombres. Y yo me he encontrado con muchos hombres que dicen, a mí me da vergüenza pensar ahora las cosas que pensaba antes. Digo, hombre, tú y yo en el año 64. Claro. O sea, no sé cómo decirte, que yo también he ido aprendiendo. O sea, y una cosa que me parece muy importante, fíjate, yo suelo decir que a mí el feminismo me ayudó a situarme en el mundo. O sea, yo no sabía dónde estaba en el mundo, no sé, sabía cosas, pero el feminismo me resituó en el mundo. Ajá. O sea, sé dónde estoy. Ya sé dónde están quienes están torpedeándome, ya sé qué hacer o no hacer, ¿entiendes? O sea, de alguna forma sí, me ha permitido situarme en el mundo. Sigue siendo, creo que una de las mayores aportaciones que me ha hecho el feminismo. Y luego el tema de la sororidad también, muy importante también. ¿Cómo le explicaríamos a la gente qué es la sororidad? La sororidad es la solidaridad entre mujeres. La solidaridad entre mujeres por el hecho de ser mujeres, o sea, porque sabemos toda, o sea, antes te he hablado de un malestar difuso que hay. Compartís ese malestar y eso os une y eso nos tiene une. que ser fuente de solidaridad. Sí, y yo eso he aprendido, yo eso lo he aprendido también. Yo creo que antes, igual porque éramos competencia frente al macho, se nos generaba, entre las mujeres había mucha desafección y además había pues eso, como esa competencia, ¿no? Frente a los hombres, porque al final, claro, las mujeres antes y no hace tanto tiempo, o sea, en la época de mi mamá, pues claro, si no se casaban, pues no tenían una salida, o sea, no, y su rol social quedaba totalmente, exactamente, o sea, entonces dices, esto todavía nos queda, o sea, todavía hay entre las mujeres, o sea, un estar cuestionándose, ¿no? Y sin embargo, ahora que es otro de los logros importantísimos, porque yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la radio, cuando me casé, hubo amigas que me decían, ¿y vas a seguir trabajando? ¿Ibas a seguir trabajando? Y yo lo tenía clarísimo, igual porque mi mamá y mis tías, que yo vengo de una en fin, de un clan estupendo de mujeres, de 6, 7 mujeres estupendas, que no sabían lo que era la palabra feminista, pero que eran unas mujeres que habían trabajado fuera de casa, que tenían una fuerza, eran unas señoras estupendas, o sea, eran unas mujeres sabias, o sea, de verdad, sin haber estudiado casi. Y creo que hay muchas mujeres sabias por el mundo, muchísimas mujeres sabias, que ahora nos estamos juntando cada vez más y cada vez hay mucho más de esa sororidad, que nos hemos inventado la palabra. Hemos tenido que inventar muchas palabras las mujeres, porque yo recuerdo de cuando empezamos en Amacunde, no existía ni la violencia de género, ni exhibía. Fíjate, recuerdo que José Antonio Ardanza, en la primera reunión que tuve con él, una pregunta que me hizo, que no le supe contestar, me dijo, ¿y qué vais a hacer con las mujeres que los maridos les tratan mal o les pegan? Porque él había sido alcalde, creo que de Arrasate, y entonces le habían llegado algunos casos y el hombre se había preocupado y entonces me preguntó, y le dije, ¿qué vais a hacer? Y le dije, pues Lehendakari, no sé, la verdad, no sé, primero tendremos que indagar a ver cómo está ese tema, que es lo que hicimos con todo, porque hicimos estudios de todo. Al empezar, otra de las cosas que hicimos fue estudiar en todos los ámbitos, hacer estudios sobre cómo estaba la mujer en el empleo, cómo estaba en todos los ámbitos, en la educación, en todo, en el deporte, en todo. Y entonces dije, primero tenemos que saber cómo está y después iremos poniendo en práctica, a ver,
iremos viendo. Claro, fíjate tú si hemos visto. Fíjate de aquel no sé, que lo cuentas ahora, ¿quién lo diría con todo lo que se ha hecho? Y hubo Vicuña, un locutor de televisión, te acordarás, está jubilado ya, y él igual se acuerda también, en una entrevista que me hizo, me acuerdo que hablando de la violencia contra las mujeres y tal, y a mí se me ocurrió en aquel momento una cosa, le dije, mira, esto es como una olla express que todavía no hemos abierto, pero que el día que la abramos no sabemos lo que va a salir. Y fíjate tú lo que ha salido. Pues por desgracia está saliendo y lo que saldrá. Y mucho. Porque esto no se resuelve. Y no se resuelve hasta que no se resuelva la desigualdad. Es decir, eso hay que tenerlo claro. Es decir, hasta que no resolvamos un cambio en el sistema de género, o sea, no vamos a poder resolver el tema de la violencia contra las mujeres. Pues si te parece, nos vamos a quedar con esa idea, porque nos estamos llegando ya hacia una hora. Es que yo soy muy charlatana. Nada, Charo, placer bat izan da. Arraro egite zait erderaz guztia zurekin itzen izan da, ze lehenengo kafetxo hartan zure etxean, gustora hitz egin genuen, luze, niretzat placer bat izan da. Zu ezautzea, podcastaren aitzakira erabili nuen zu ezautzeko, porque como comentaba con muchas personas, y te lo dije también, creo que cuando algunos éramos jóvenes empezamos a entender aquello del feminismo y de la igualdad, porque había una señora que de manera muy intensa pues salía ahí al lado del Lehendakari y hacía casi que los Lehendakaris se sintiesen pequeños, porque ¿no? Y transmitía, a mí desde luego me parecía que transmitía mucha fuerza ante una idea que para mí yo todavía no sabía ubicarla y que también creo que nos ayudó mucho a situarnos a los hombres y lo que nos queda. Espero que mucha gente, sobre todo la que no te pudo conocer en aquella labor profesional, ahora pueda indagar y pueda ver todas esas entrevistas que todavía hay en YouTube, artículos, todo lo que habéis hecho. A saber. Y también era una manera, como me ha ocurrido con algunas otras personas a las que hemos podido entrevistar en el podcast, una manera también de daros un mille esker bien grande, porque es verdad que queda mucho por hacer, pero también creo que lo suyo es agradecer todo lo que se ha hecho. Pero ahí estáis. Yo cuando veo gente como tú y gente joven que efectivamente está por la labor y está queriendo cambiar y tal, pues me llevo una polla muy grande porque digo, hombre, pues de algo ha servido lo que hemos hecho, aunque sea para transmitirlo. Seguro, vaya, zalantzi gabe. Eskerrik asko. Gracias por escuchar La Última Red. Puedes seguirnos en Facebook y YouTube y escribirnos a ultimaredpod@gmail.com.